Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy un poco del capítulo de tipos de datos. Eh, Bien, en esta semana ha habido varias dudas, principalmente una disculpa por la persona que preparó el material, ahí tuvo algunos detalles. Al final vamos a comentar algunas de estas dudas, pero bueno, no han sido dudas de los temas hasta donde hemos visto, sino dudas acerca de errores que ha habido en los quiz o en las preguntas o en las explicaciones. Bueno, primero vamos a empezar con una pequeña explicación de los temas. Estos temas son bastante sencillos. Prácticamente hoy vamos a ver lo que son arreglos, lo que son estructuras y lo que son las uniones. Es un tema bastante corto, un tema bastante pequeño. Y bueno, comenzaremos con los arreglos. Bueno, recordemos que ya hemos visto también en los temas anteriores lo que son los arreglos, ¿no? Y bueno, dos formas de acceder a estos: de forma directa a través de una variable que se declara como tipo arreglo, y también a través de lo que son los apuntadores. Recordemos que bueno, los apuntadores nos permiten reservar grandes cantidades de memoria de algún tipo de dato fijo, por ejemplo entero, long, short, char, etcétera. Y bueno, también recordemos que podemos tener apuntadores un poco más complejos de estructuras, por ejemplo, o apuntadores de uniones o apuntadores de objetos. Bueno, eso no impide el apuntador, puede ser a cualquier tipo de dato, ya sea de los predefinidos, como son los que tiene el lenguaje tanto C como C++, y ya sean los definidos por el usuario. Por definidos por el usuario normalmente nos referimos a lo que son estructuras, a uniones y a objetos o a clases en este caso. Bien, iniciamos. Bueno, la forma de declarar un arreglo es de la siguiente manera. Necesitamos el tipo del cual va a contener los elementos de nuestro arreglo. Posteriormente, el nombre y bueno, por último, la cantidad de elementos que va a contener nuestro arreglo. En este caso, bueno, tenemos que el arreglo es de tipo char, o sea que va a almacenar varios caracteres en este caso. Lo vamos a llamar ciudad y bueno, en este caso tenemos un 20 que nos indica que va a almacenar 7 caracteres. Es muy común en el lenguaje de C utilizar arreglos para representar cadenas. Bien, aquí tenemos otro arreglo, que es de tipo entero, le llamamos datos y nos va a almacenar 7 elementos. Hay que recordar que bueno, el primer componente, en este caso el tipo, nos va a decir cuánto es la memoria que va a reservar para cada uno de los elementos. En este caso tenemos 7 enteros. En un caso de, por ejemplo, en una máquina donde el entero sea representado por 4 bytes, bien, pues entonces vamos a reservar 4 por 7 bytes. Bien, aquí tenemos otro entero que es de tipo doble, que le llamamos precio, y que nos va a almacenar 200 elementos del tipo doble. En los lenguajes de alto nivel, por ejemplo en Java o en C#, las funciones normalmente para trabajar con arreglos validan que no estemos accediendo a elementos que no pertenecen a un arreglo. Por ejemplo, en Java existen excepciones cuando queremos acceder a un arreglo por ejemplo, al elemento 10 de un arreglo que solamente tiene 5, pues nos va a decir index of bound exception, ¿no? Normalmente. Hay que recordar que en C y en C++ no tenemos este tipo de warnings. Si nosotros queremos acceder al elemento 10 del arreglo datos que contiene 7 elementos, pues bueno, ahí vamos a tener comportamientos, llamémoslo así, no previstos, ¿no? En algunos casos tal vez marque algún error, en algunos casos sobrescriba memoria que no pertenece a datos. Y bueno, tal vez en un ejemplo parecido a si yo quiero escribir en el elemento 30 de ciudad, tal vez sobrescriba un elemento de datos, ¿no? Porque bueno, recordemos que en C cuando se declaran las variables, principalmente al inicio de nuestra función main, bueno, él reserva esta memoria. Primero va a estar en la memoria, va a estar aquí ciudad, aquí va a estar datos y bueno, aquí va a estar precio, ¿no?
Entonces, este sería el elemento 0 de ciudad, el elemento 1 de ciudad, hasta el 20. Bien, pero si yo me paso después del 20, y depende también de la arquitectura de computadora, cómo esté referenciada la memoria, si la memoria crece hacia arriba o crece hacia abajo, ahí, bueno, son temas ya un poquito más complejos, pero depende de la arquitectura de computadora. Supongamos que la memoria va creciendo de esta forma. Entonces, si yo quiero escribir en el elemento 30 de ciudad, él va a contar los siguientes 10 bytes en la memoria y va a escribir aquí el valor que yo le esté dando al elemento 30 de ciudad. Entonces, bueno, de esta forma hay que tener cuidado, porque si yo quiero escribir, pasar los límites de mi arreglo y escribir en él, puedo sobreescribir memoria que sea de otras variables, o puedo sobreescribir memoria que sea perteneciente ya sea de la arquitectura de la computadora. Por ejemplo, hay que recordar que en la memoria pues se guardan ciertas variables. Cuando se llama una función, pues se tiene lo que es la pila, y en la pila se guardan algunos valores de registros. Y bueno, si yo quiero sobreescribir a un arreglo, puede que sobreescriba alguno de estos arreglos, y es muy común que en nuestros programas nos salga segmentation fault o un error de memoria, ¿no? Bien, hay que tener cuidado. En C y en C++ no tenemos una forma automática de validar los índices de nuestro arreglo. Los elementos normalmente del arreglo se almacenan de forma consecutiva, y bueno, como ya lo hemos venido manejando, se trabajan índices para acceder a estos elementos. Hay que recordar que si yo creo aquí un arreglo de 20 elementos, bien, los índices van del 0 al 19, ¿no? Muchas veces cuando iniciamos a programar pues nos equivocamos y creemos que el primer elemento es el 1 y el último elemento es el 20. No, hay que recordar que el primer elemento es 0 y de ahí el último pues sería el 19, y esto conforma nuestros 20 elementos en este ejemplo. Bien, también en C++ y en C podemos inicializar directamente lo que es el arreglo. A ver, voy a poner otro color. ¿Puedes poner otro color, Dante? ¿Rojo está bien? Bien, bueno, aquí podemos ver una iniciación directa de un vector que se llama datos. En este caso no le decimos cuántos elementos va a tener nuestro vector, pero bueno, de forma directa nosotros aquí ponemos los elementos que tiene este vector. En este caso, datos va a tener 3 elementos. También hay veces que aquí le podemos poner el tamaño de elementos, por ejemplo 10, y solamente inicializar los primeros 3. Entonces de esa forma sí ya podemos decir, pues nuestro arreglo es de tamaño 10. En este caso de que no se diga de cuánto y se inicialice de forma directa, la cantidad de elementos viene dada por la lista entre llaves que va siguiendo a nuestra declaración de elementos. Bueno, aquí las cadenas tienen un aspecto especial. Se puede definir también carácter por carácter, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otro arreglo igual como los que vimos anteriormente, un arreglo de tipo doble con nombre precio y un tamaño size. Hay que recordar que el tamaño size en estos casos debe de ser fijo, porque no se puede tener un tamaño que varía, por ejemplo, con una entrada del usuario, porque bueno, al menos en la función main al inicio. Y bueno, hay que recordar que cuando queremos arreglos dinámicos que van a crecer y no sabemos de antemano cuál es su tamaño, se recomienda mucho utilizar lo que son los punteros. En ese caso, bueno, se declararía el puntero de tipo doble, y bueno, si por ejemplo dependería de la entrada del usuario, una vez que el usuario inserta por ejemplo 10, entonces se hace una reserva de memoria, ya sea con new o con malloc, y se reserva memoria para 10 elementos, y bueno, lo podemos trabajar como un arreglo. En ese caso, bueno, el usuario tiene la facilidad de reservar memoria para 10, para 100, para 1000, y no hay ningún problema. Bien, bueno, anteriormente hemos visto algunas estructuras de repetición. Dentro de las más comunes está la estructura for. Cuando trabajamos con arreglos de tamaño fijo, es muy común que nosotros ya sepamos cuál es el tamaño de nuestro arreglo.
Bien, y eso nos permite utilizar la estructura for para recorrer cada uno de esos elementos. De esta forma, bueno, el arreglo precio y bueno, utilizamos el índice i para recorrer cada uno de los elementos de este arreglo. Y bueno, una vez más hay que recordar que en C++ y en C no se tiene una comprobación de rangos y es muy probable que, bueno, algunas veces cuando trabajamos con ciclos, bueno, tengamos ahí algún, no sé, se nos olvide algún punto y coma o tengamos algún problema y eso nos haga que estemos sobreescribiendo memoria que no pertenezca a nuestro arreglo, que esté tal vez más adelante o más atrás. También, bueno, hay que recordar que los arreglos no son de una sola dimensión, pero también hay que tener en cuenta este problema, principalmente en este lenguaje que es C y C++, al paso de funciones. Porque en el paso de funciones, cuando pasamos como tipo de entrada a una función, un arreglo, solamente la primera dimensión no la conozca. Si en C o en C++ quiere pasar una matriz a una función, bueno, se debe de conocer las siguientes dimensiones. Solamente la primera dimensión es posible pasarla sin saber cuál es su tamaño, ¿no? En otros lenguajes, por ejemplo en Java, en C# se puede pasar matrices sin ningún problema, pero en estos lenguajes no. Bien, bueno, en este caso, los arreglos multidimensionales, también conocidos como matrices, bueno, es el tipo. En este caso, recordemos que puede ser cualquiera de los predefinidos, int, char, short, long, etcétera, o algunos de los definidos por el usuario. Por ejemplo, podría ser alguna estructura o alguna clase. Tenemos lo que es el nombre del arreglo y bueno, entre corchetes la dimensión 1, en el caso la dimensión 2 y así hasta la dimensión n. Podemos utilizar las dimensiones que nosotros deseemos, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí se tiene un arreglo, una matriz de 2×3, ¿ok? Bueno, es muy común utilizar los ciclos for para recorrer más de una dimensión. En este caso, bueno, tenemos el índice, el primer índice que iría ligado a nuestro primer ciclo for y el segundo índice que iría ligado a nuestro segundo ciclo for, ¿ok? Bien, bueno, eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos declarado nuestro vector vec de 10 elementos, una matriz de 3×5 y un puntero. Bueno, creo que aquí no hay mayor dificultad, nada más hay que recordar que los vectores almacenan elementos de un mismo tipo. Una vez que yo le digo mi vector va a ser de entero y quiero 100 elementos, los 100 elementos son de tipo entero, o si le digo que son de dobles o de char. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que los vectores nos sirven para almacenar varios elementos de un mismo tipo. Y también hay que recordar que, bueno, que nuestros punteros nos sirven también para hacer referencia a lo que serían los vectores, ¿no? Hay que recordar que con el puntero me puedo mover a través de las direcciones de memoria y como en este caso son contiguas, podemos incrementar 1, 2, 3 y eso nos daría lo mismo que, bueno, utilizar un índice en un arreglo. Bien, las estructuras. En este caso, las estructuras nos permiten agrupar algunas variables, digamos así, que tengan algo en común. En este caso, por ejemplo, la estructura alumno, nosotros podemos referirnos a un alumno como su nombre, podemos almacenar su dirección, tener un registro, su teléfono y bueno, sus calificaciones. Hay que recordar que dentro de una estructura puedo utilizar arreglos, y igual puedo tener arreglos de estructuras o arreglos de uniones. En este caso estoy almacenando 4 calificaciones de un alumno, tengo su teléfono que es de tipo long, tengo su número de registro, su dirección es un arreglo de caracteres al igual que su nombre. Bien. Bueno, esto nos permite agrupar variables que de alguna forma tienen un significado en conjunto. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con bases de datos, tal vez podríamos tener estructuras que nos almacenen cosas relacionadas a algo, ¿no? Que tengan algo en contexto. En este caso está la estructura alumno, que es su nombre, dirección, registro, teléfono y bueno, sus calificaciones. También es muy común utilizar estructuras dentro de otras estructuras. Por ejemplo, la dirección podría estar
estar compuesta por 3 elementos, ¿no? Podría ser compuesta por calle, número, colonia y país. En ese caso, bueno, una estructura alumno tendría un nombre, tendría un número de registro, un teléfono, una calificación y dentro una estructura que fuera dirección. Y esa estructura dirección pues tendría varios elementos, como los hemos mencionado. De esta forma, un alumno podría tener una dirección, también un profesor podría tener una dirección, y de esa forma no se sobrescribe tantas líneas de código para dirección en todas las estructuras. Se utiliza una misma estructura y se incorpora en otras estructuras. Bien, bueno, esto se les llama los miembros de la estructura. Y bueno, normalmente se acceden a través de punto. Alumno, punto nombre, alumno, punto dirección, alumno, punto registro, alumno, punto teléfono. De esta forma, bueno, podemos acceder a los distintos elementos de nuestra estructura. Bien, cabe mencionar que la memoria que se utiliza en una estructura es la suma de la memoria que requiere cada uno de sus miembros. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí 31 bytes, 21 bytes, y bueno, depende, tal vez sea un byte, tal vez sean 4 bytes, y bueno, el flotante tal vez sean 4. Entonces, una estructura de tipo alumno va a requerir de memoria lo que requiere la suma de cada uno de sus elementos. De igual forma, lo volvemos a recalcar. En C y en C++ no hay una validación de índices automáticos. Si yo quiero escribir en el índice 33 de nombre, bueno, puede que sobrescriba otras variables que no quiero que se sobrescriban. Igual, quiero hacer énfasis un poquito en que las funciones strcopy no validan índices. ¿A qué voy con esto? Que si yo pongo strcopy en Juan.nombre, bien, siendo Juan una variable de tipo alumno, o sea, una estructura, y bueno, en la estructura yo quiero almacenar Juan Pérez en el nombre, bien, de 31 caracteres. ¿Qué pasa si yo aquí pongo 50 caracteres? Bien, la función strcopy va a copiar la información al inicio de esta dirección de memoria y él va a seguir copiando sin validar los índices. Hay que tener en cuenta ese tipo de consideraciones al utilizar funciones como es esta. Bien, bueno, aquí acaba lo que sería la de estructuras. Por favor, pon el código de estructuras. Bien, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden declarar estructuras. Bien, una forma, por ejemplo, voy a declarar aquí una estructura de tipo compleja para representar números complejos, donde tengo, bueno, dos elementos, la parte imaginaria y la parte real. Bueno, esta es una forma de definir lo que es la estructura. Y bien, ¿cómo creo un elemento de tipo complex? De esta forma, struct complex comp. ¿Ok? Esa es una forma de crear una estructura. Aquí tenemos otra estructura que no tiene un nombre tal cual. Este tipo de estructuras nos sirven para variables, digamos, rápidas, ¿no? Donde solamente voy a necesitar 3 o 4 elementos de esta estructura. Bueno, puedo poner struct, puedo poner los elementos de la estructura y directamente los elementos a utilizar. En este caso, es1 y es2 ya son estructuras que contienen dos elementos, nombre y edad, siendo nombre un arreglo de 20 caracteres. De esa forma, yo puedo utilizar ya la estructura es1 y es2. En este caso, a nombre le puse Luis y a nombre 2 le puse Isaac. De esta forma también puedo utilizar su elemento edad y bueno, mandar a imprimir sus elementos. Bien, este tipo de estructuras, ya después no puedo crear otra estructura de este tipo porque bueno, no tengo algo de una forma de llamar a esta estructura. Es una declaración directa de variables y bueno, puedo poner aquí la lista de variables que yo quiera. Otra forma es haciéndolo una forma un poquito abreviada, typedef struct, y bueno, aquí el nombre de la estructura que voy a utilizar. En este caso ya no requiero la palabra reservada struct, ya nada más le pongo complex 2. ¿Ok? Quiero remarcar también un punto interesante aquí. Recordábamos hace rato que dijimos que una estructura puede ser
un elemento de otra estructura. En el caso de alumno que estábamos manejando anteriormente, puedo tener una estructura de tipo alumno que a su vez tenga una estructura de tipo dirección. En ese caso, bueno, no hay ningún problema. La estructura alumno tiene una estructura dirección en la cual la puede utilizar a través del punto, ¿no? Los elementos de la dirección. Pero bueno, en el caso de que una estructura contenga una estructura de sí mismo, es un poquito más complicada en este tipo de lenguajes. ¿A qué me refiero? Puedes poner una hoja en blanco para pintar del sistema. Ajá. Ya puedo pintar, ¿verdad? Bien, me voy a adelantar un poquito a uno de los temas que vamos a trabajar las siguientes semanas, lo que serían las listas ligadas. Bien, las listas ligadas es muy común en C representarlas a través de estructuras. Y bien, en este caso, una estructura tendría un elemento, en algunos y en muchos casos se utilizan números para hacer los ejemplos de estructuras. Bien, esta sería mi estructura de tipo nodo. Bien, y bien, en este caso, bueno, aquí por ejemplo voy a almacenar el número 1 y necesito otro elemento que sea el nodo siguiente. En el caso de las estructuras, como normalmente se trabajan, si yo aquí declaro que como estructura nodo, si este fuera mi nodo, tuviera yo mi valor entero y tuviera yo como elemento de mi estructura nodo otro elemento de tipo nodo, bueno, a su vez ese nodo tendría otro nodo y otro nodo, entonces se reservaría una cantidad infinita de memoria, lo cual pues no es adecuado. En el caso de que se utilicen estructuras que tienen como elementos, por ejemplo, una estructura nodo que tiene un elemento nodo, a su vez, se requiere que este sea apuntador. De esa forma, pues mi estructura nodo puede almacenar un número, como sería este caso, y bueno, un apuntador, que al inicio pues no va a hacer referencia a nada y no requiere memoria. Bien, pero después, como se va iterando, puedo crear este nodo que va a estar apuntando entonces a otro nodo. Y bien, aquí tendría mi segundo elemento, que tendría su apuntador. De esa forma, este apuntador puedo crear después, posteriormente, otro nodo y ya. Tener de esa forma estructuras que almacenan elementos. En este caso, el primer elemento sería un valor entero y el segundo elemento sería un apuntador a otro nodo. Perdón, ya no pinto aquí el lápiz. Bien, entonces hay que recordar esto. Si yo tengo una estructura, por ejemplo nodo, que tiene como elemento un nodo a su vez, este debe de ser puntero, no puede ser una variable normal, porque bueno, si no estaría reservando memoria para un nodo, que tiene un nodo, que tiene un nodo, que tiene un nodo, y nos vamos hasta el infinito. Entonces, al declararlo como puntero, tengo un nodo que tiene un puntero a un nodo. En ese instante ese nodo es null y lo tengo que crear más adelante. Bien, puedes poner aquí. También otro de los temas que hemos estado trabajando son las uniones. Vamos a recordar, tenemos nuestra estructura. Por ahora la voy a declarar solamente así. Un int x y un long x. Long y, perdón. Bien, puedes arreglar. Bien, ¿qué es lo que el lenguaje C aquí realiza? Bien, reserva memoria para dos elementos. Vamos a suponer que, bueno, nuestro int vale 2 bytes y nuestro long vale 4 bytes. Entonces, lo que en C++ estaríamos viendo en la memoria serían los 2 bytes para nuestro elemento X y nuestros 4 bytes para nuestro elemento Y. ¿Ok?
Eso prácticamente es una estructura. Bueno, hay que recordar que si yo aquí tengo 50 elementos, el tamaño de la estructura es la suma de cada uno de lo que ocupa la memoria de cada uno de sus miembros. Pero, ¿qué pasa en una unión? Voy a poner nada más unión. Voy a ponerla de esta forma, nada más, para ejemplificar. Bueno, la idea es que si yo tengo aquí un entero y un long, la memoria que reserva el sistema para esta unión no van a ser 4 más 2 como es en la estructura, que serían los 6 bytes. Va a ser solamente el del elemento mayor, en este caso el de Y. Y bueno, nos va a reservar memoria para 4 bytes, que va a ser en este caso el elemento mayor, que es Y. Bien, pero ¿qué pasa si yo escribo ¿Qué pasa si yo escribo algo en X? En este caso, bueno, hay que considerar el siguiente caso. Si yo escribo algo en Y, por ejemplo, escribiría aquí. Voy a poner un ejemplo sencillo. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Ok. Entonces yo escribí ese número en Y. Y eso es lo que me almacena. ¿Qué pasa si ahora yo en X escribo 0, 0? Lo que pasa es que se sobrescribe estos dos elementos. Ese sería el comportamiento de una unión. Porque, bueno, el elemento X van a ser los dos bytes, los dos primeros bytes. Y, bueno, el elemento Y va a ser todo completo. Entonces, ¿qué pasa si yo después de escribir 0, 0 en X imprimo Y? Bueno, Y me va a imprimir 1, 2, 0, 0. Ese sería el caso sencillo de lo que sería una unión. Y este comportamiento lo vemos mucho en nuestras arquitecturas de computadoras. Por ejemplo, en las arquitecturas Intel x86 es muy común tener los registros AX, BX, CX, ¿bien? Pero también esos, a la parte baja de la X le podemos llamar AL y AH a la parte alta. Eso se comporta como si fuera una unión. Todo completo es AX. Si yo quiero referirme a la parte baja, AL, a low. Si yo quiero referirme a la parte alta, puedo referirme a AH. Bien, este ejemplo sería muy similar, siendo Y nuestro AX y siendo X nuestro AL. Bien, prácticamente esa sería la idea de las estructuras. Permítanme un momento, tenemos un ejemplo que les queremos pedir que codifiquen, pero necesitamos prepararlo. Bien, aquí tenemos un pequeño código que les voy a pedir que por favor copien y lo ejecuten. Voy a explicar un poquito, la verdad es muy sencillo este código, pero bueno, nos va a ayudar a entender un poquito algunas ideas. Bien, primero declaramos un vector de caracteres, de 10 caracteres, que se va a llamar secret, en este caso password. Password es, digamos, nuestra variable almacenada en algún archivo, va a ser nuestra contraseña. Input igual un arreglo de 10 caracteres que son los que va a teclear el usuario. Posteriormente el programa va a mandar el mensaje, escribe la contraseña, y bien la va a almacenar en input. ¿Ok? En ese caso, la siguiente línea va a ser una comparación de los 10 elementos, bueno, de 10 elementos precisamente de input y de secret. Si las cadenas coinciden, nos va a decir acceso autorizado. En el caso de que las cadenas no coincidan, nos va a decir contraseña incorrecta. Bien, si yo quiero que entre al sistema, puede ser que esta palabra, esta variable secret, la tenga yo almacenada en un archivo, la lea yo del archivo y posteriormente le pida su contraseña al usuario. En este caso, si escribe password, bueno, va a tener acceso autorizado. En caso de que escriba otra cosa, va a decir contraseña incorrecta. Bien, me gustaría que por favor codificaran esta parte de código, que es muy sencilla y muy corta. Y bueno, cuando lo tengan listo, por favor hagan algunas pruebas, algunas entradas,
y quiero que comenten lo que puedan acerca de lo que hemos visto el día de hoy sobre este pequeño código. Bien, los esperamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, espero que vayan avanzando con este pequeño código. También, bueno, retomando las preguntas del foro, como les comentaba al inicio, una disculpa y tuvimos algunos problemas con el material, tal vez algunos errores. Y bueno, les pido que por favor, si ahorita tienen alguna duda, pero una duda de algún tema, ¿no? O sea, no entiendo el arreglo, no entiendo las matrices, no entiendo la estructura, cómo se comportan las uniones, alguna pregunta de este tipo, ¿no? O sea, no tanto de, bueno, en la pregunta tal del quiz no está la respuesta correcta, ¿bien? Si ustedes entienden las ideas, entonces, bueno, aunque el quiz esté mal, y una disculpa por eso, pues no van a tener ningún problema al hacer ya los exámenes finales. Pero bueno, en este caso me gustaría que si tienen alguna duda sobre los temas, sobre ya sea los arreglos, ya sea sobre las estructuras o las uniones, bueno, pueden comentarlas en este momento y vamos a tratar de resolverlas. Bien, hubo una duda acerca de las uniones. Bueno, como comentábamos, en la unión se pueden declarar varios elementos. Esos elementos, pues lógicamente pueden ser de distintos tipos. Al ser de distintos tipos, pues son de distintos tamaños. Por ejemplo, puedo tener un char, un long, un int. Y bueno, la idea de las uniones es que solamente se utilice esa memoria para todas las variables, por lo cual siempre se va a sobreescribir la información en una unión. Si uno desea no sobreescribir la información y tener memoria para cada uno de los elementos, para eso se deben usar las estructuras, o bueno, o como se verá más adelante, pues una clase. Pero bueno, la idea es esta: si quiero mantener, si tengo tres elementos x, y, z de char, int y long, y quiero mantener el valor de los tres, lo que debo utilizar es una estructura. Bien, si quiero utilizar una unión, entonces los tres elementos van a hacer referencia a la misma memoria. Lógicamente el char va a hacer referencia a los primeros 8 bytes, el int va a hacer referencia a los el char va a hacer referencia a los primeros 8 bytes, al primer byte, el int va a hacer referencia a los dos primeros bytes y el long va a hacer referencia a los 4 bytes, por ejemplo, ¿no? Asumiendo que el char es de 1 byte, el int es de 2 y el long es de 4. Entonces, la idea y la naturaleza de las uniones es esta: que la misma memoria sea para todos los elementos de la unión. ¿Ok? Y bueno, si quisiéramos mantener los datos separados, podemos utilizar lo que es una estructura. Bien, bueno, me gustaría que comentaran acerca de este código. ¿Qué les parece? ¿Está bien programado? Ustedes lo utilizarían como una función para validar sus passwords. Por ejemplo, no sé si tengo mi cuenta de correo, podría yo tener este código para dar un acceso autorizado o nuestra contraseña incorrecta. Por favor, me gustaría que comentaran un poco sobre este código. Y bueno, tomando en cuenta los puntos que hemos visto en esta clase. Bueno, nos surgió otra duda. En este caso el mail no tiene un return. Bien, bueno, la función mail es un poquito especial. Tiene varios componentes opcionales. Dentro de los opcionales está el int. O sea, en algunos compiladores podemos poner directamente main cohetes y va a funcionar. En algunos compiladores se puede poner void y va a funcionar. La lista de argumentos que va interna del main también es opcional. Y bueno, ¿para qué nos sirve el return en este caso en el main? Bien, cuando tenemos un return en el main, eso quiere decir que al correr este programa, vamos a poner un ejemplo en un sistema tipo Linux, y lo corro este programa desde la consola y yo aquí retorno un 10, entonces el programa completo le está regresando al sistema operativo el valor 10. ¿Ok? Es muy común en los programas, si terminan correctamente, regresar 0, o sea, tener return 0, o un valor distinto de 0 si es que tiene algún error. En este caso, cuando se omite, se asume, y normalmente no se garantiza, pero se asume que es como si regresara 0. Y bien, ¿cómo pueden checar esa variable que regresa el programa? Permítanme. Lo dejé por ahí. Aquí está.
Puedes poner el de una página. Bien, si en mi, por ejemplo, yo tengo mi programa que se llama test, ¿no? Bueno, mi código test.cpp, bien, lo compilo con g++, espacio test.cpp y bueno, menos sotes, y bueno, al final obtengo un programa que se llama test. Si yo lo corro y él me regresa un 0, por ejemplo, lo puedo ver con el comando echo. Y esta variable, interrogación, ¿ok? Si ustedes quieren ponerle a su función main un return 10, return 5 y lo corren desde la consola, desde el terminal y ponen echo, esta función les va a aparecer ese número que los regresó. Y bien, ¿para qué necesitamos que el main nos regrese un valor? Precisamente para eso, para saber si nuestro programa terminó correctamente. Bueno, esperamos que este tenga un 0. O bueno, si no terminó correctamente, bueno, esperamos que ahí haya un valor distinto. Y pues, bueno, ya depende de cada programa que utiliza un código. Tal vez un 1 para alguna división entre 0, un 2 que hubo algún problema de archivos, un 3, etcétera. Ese ya es dependiendo del programa. Bien, bueno, seguimos esperando últimos comentarios acerca del código. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Ustedes utilizarían una función similar para dar acceso a su correo, tal vez a su Facebook o algún sistema que requiera de autenticación? ¿O si no lo utilizarían de esta forma? Bien, muchas gracias. Bueno, nos han llegado algunas ideas que, bueno, para almacenar la contraseña utilizarían algún archivo y yo les recomiendo que esté cifrado. Posteriormente, bueno, al leerlo, en teoría nuestro programa lo tendría que almacenar en alguna variable y descifrarlo. En ese caso, bueno, asumimos que secret 10 es porque esta variable la pudimos leer de varias fuentes. Puede ser un archivo cifrado que ya descifré y bueno, la guardé en secret. Puede ser, no sé, un servidor de contraseñas donde, bueno, ya me conecté al servidor, la leí, la almacené en secret. Puede ser una base de datos donde ya hice mi consulta, la leí y password lo almacené en secret. Bien, ahora posteriormente el usuario debe de meter su contraseña y verificar si lo demás es correcto o no, si tiene acceso o no. En ese caso, bueno, muchas gracias por sus respuestas, todas son ideas válidas y bueno, normalmente recomendadas. Y bueno, entonces asumimos que ya secret lo leímos de alguna fuente confiable. Posteriormente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Utilizaríamos una sentencia de código similar para validar la contraseña? O si tienen algún comentario, por favor, coméntenlo. También aquí ya tenemos el ejemplo del return. Como se puede ver, tenemos aquí el return 5 y aquí estamos mostrando la variable que nos regresó nuestro programa al sistema operativo. Bien, muchas veces también podemos correr comandos en nuestra terminal. Disculpen, no estoy muy familiarizado con el de Windows, pero con el de Linux podemos correr más de un comando y podemos utilizar los mismos operadores que utilizamos en los lenguajes de programación, que vendrían siendo el AND, el OR. Y bueno, esto nos permite que si tengo un programa y corre de forma satisfactoria, entonces puedo tener comando 1, AND, comando 2. Si el primer programa, el primer comando corre de forma satisfactoria, se va a ejecutar el segundo. Si el primer programa falla, el segundo no se va a ejecutar. Y esto le sirve al sistema operativo para regresarle si el programa terminó de forma correcta o no. Bueno, ahí tendrían que hacer algunas pruebas para jugar con esto y se los recomiendo. La verdad, los parámetros del main son muy importantes y hay que dominarlos y entenderlos. En este curso no se les va a preguntar, se les va a preguntar un poquito más de lógica, un poquito más de árboles, de listas ligadas, de grafos, de ordenamientos y bueno, un poco de lenguaje, ¿no? Los operadores, precedencia de operadores, funciones, punteros, arreglos, estructuras, uniones, tipos de datos. Pero bueno, esperamos que un poquito más la lógica de este tipo de cosas técnicas, la verdad, no se les va a preguntar, incluso como pudieron ver en los quiz, a veces se nos
pasa también un punto y coma, una llave, entonces bueno, ese tipo de errores, bueno, asumimos que uno se ayuda de las herramientas, lo compila una vez, tiene algún error, bueno, lo corrige, ¿no? Pero lo que sí esperamos es que en la lógica no haya tantos errores de este tipo. O sea, si tengo una lista ligada, pues tratar de recorrerla de forma adecuada. Si tengo un vector, una matriz, tratarla de recorrer en forma adecuada. Y bueno, este tipo de lógica es la que nosotros vamos a esperar más adelante. Después del siguiente tema, que es clases, ya vamos a empezar con lo que serían los algoritmos y estructuras de datos, que ya vendrían siendo listas, árboles, grafos y ordenamientos, donde, bueno, estos temas nos sirvieron de introducción para, bueno, dar pie a los siguientes, ¿no? Que son los más importantes. Por ejemplo, ya vamos a necesitar los ciclos para recorrer las listas, vamos a necesitar uniones para declarar nuestros nodos, vamos a requerir de apuntadores para ir ligando nuestra lista, nuestros árboles, nuestros grafos, pero bueno, todo esto nos sirve de base para lo que viene más adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, ya llegó el final de esta clase y vamos a dar un poquito de respuesta a lo que era este código. Bien, recordemos que cuando nosotros declaramos un arreglo, nosotros definimos de qué tamaño va a ser nuestro arreglo. En este caso, el tamaño es de 10 bytes. Y bueno, declaramos dos arreglos. Uno que se llama secret, donde almacenamos nuestro password, que como muchos dijeron, lo leímos de una base de datos, lo leímos de un archivo, lo leímos de algún servidor en red. Entonces, bueno, aquí almacenamos nuestro password. Y bueno, tenemos un arreglo que se llama input, que es de 10 caracteres. En este caso, aquí vamos a almacenar lo que teclee el usuario. Bien, le mandamos un mensaje al usuario que escriba la contraseña. ¿Ok? Posteriormente, con la opción CIN, almacenamos lo que el usuario escriba en input. Y posteriormente comparamos las cadenas, los primeros 10 caracteres de cada cadena. Esto es lo que nos dice la función strcopy. Bueno, en el caso de que estas cadenas sean iguales, nos va a poner acceso autorizado. En el caso de que las contraseñas sean diferentes, nos va a poner contraseña incorrecta. Dante, ¿puedes correr un ejemplo? Ajá. ¿Quieres limpiar tu terminal para que lo... Bien, nuestro archivo se llama main. Aquí tenemos nuestro mensaje, escribe contraseña. Por favor, escribe hola. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos nuestros dos variables. Una vez que se le dé enter, en input se guarda la variable, lo que es la cadena hola, y posteriormente se compara. ¿Ok? Acceso. Y en este caso nos dice contraseña incorrecta, ya que nuestras cadenas son diferentes. Bien, ¿puedes correrlo otra vez? En este caso, si se escribe la palabra password, que es el ejemplo que nosotros aquí utilizamos, nos va a decir acceso autorizado, ya que las dos cadenas son correctas. Ok, hasta aquí pues parece que no hay ningún problema. El detalle interesante es que en C y en C++ no se valida el final de las cadenas, el final de los arreglos, perdón, el índice de los arreglos, como es en otros lenguajes de alto nivel. Y una vez que yo declare mis dos vectores, hay que recordar que en este caso van seguidos. Se tiene la memoria del vector secret y posteriormente la memoria del vector input. En este caso, cuando yo quiera escribir algo en input, si yo me paso de esos 10 caracteres, va a sobreescribir memoria que no pertenece a input. En este caso, se va a sobreescribir la memoria de secret. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo escribo una cadena suficientemente larga, más de 20 caracteres? Entonces, bueno, input se va a llenar con 20 caracteres y los siguientes caracteres van a sobreescribir el valor que se tenga en secret. ¿Ok? Al sobreescribir los valores que se tienen en secret, puede ser que las dos cadenas coincidan o puede ser que no coincidan. Vamos a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Por favor, limpia la esta y vuélvelo a correr. Bien, aquí nos está pidiendo la contraseña.
Vamos a poner un mismo carácter repetida muchas veces, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los primeros 10 caracteres asumimos que se van a guardar en input. Posteriormente, los siguientes caracteres van a sobreescribir memoria que no le corresponden a input. En este caso va a ser sobreescribir memoria que le corresponde a secret. En este caso, secret se va a llenar de 10 unos, input se va a llenar de 10 unos, y la función strnCompare va a comparar los 10 elementos de secret que van a ser unos y los 10 elementos de input que van a ser 1. Esto nos va a regresar 0 y nos va a dar un acceso autorizado. Por favor, Dante. Bien. Por favor, hay que tener mucho en cuenta este tipo de cuestiones. C++ y C son lenguajes que nos permiten mucho control de lo que estamos programando, pero también tiene varias características que nos ponen en riesgo. A diferencia de otros lenguajes como Java, C, aquí no se comprueban los índices de nuestros arreglos. Es muy fácil sobreescribir memoria que no pertenece a las variables o que no queremos sobreescribir. Bien, si nosotros hubiéramos hecho este programa para un logueo de algún servicio y algún usuario con un poco de conocimientos o travieso que mete cualquier entrada al azar, podría tener acceso autorizado a un sistema que no quisiéramos darle acceso. Y bueno, esto simplemente por tal vez hacer este tipo de funciones como la de CIN, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas veces este tipo de consideraciones. Funciones como CIN, como getLine, como gets, muchas veces tienen este tipo de comportamiento. No es que estén mal, las funciones están hechas precisamente para esto, pero hay que manejarlas con cuidado, ¿no? Hay que conocerlas y bueno, en este caso el ejemplo que quería mostrar era cómo se sobrescribe información que no pertenece a un vector. Y bueno, hay que tener en cuenta que se sobrescribe memoria y hay que tener en cuenta que esa memoria pueden ser otras variables, hay que tener en cuenta que esa memoria puede ser memoria del sistema operativo y eso nos va a llevar a errores en nuestros códigos, incluso en nuestro sistema operativo o problemas de seguridad. Bueno, muchas gracias, esto es todo por la sesión de hoy y bueno, los esperamos para la siguiente.